Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo la segunda parte de lo que sería mi sugerencia de cómo ver el universo de Star Trek si es que lo quieren ver en orden cronológico. Estamos hablando de los hechos que ocurren en series y en películas del universo de Star Trek que ocurren primero y los que ocurren después. Por supuesto, si todavía no vieron la primera parte, vayan a verla, ya que ahí arranco con mucho de lo que ocurre en lo que se conoce como la Era TOS, que mezcla tanto la serie original como alguna de las series más recientes de la actualidad. Y también arrancamos hablando de lo que serían las primeras películas con el elenco original. En el video anterior de lo que sería este orden que les propongo para ver el universo de Star Trek, nos habíamos quedado en lo que sería la tercera película, también llamada En busca de Spock, del año 1984. Pero, como les había comentado también en ese mismo video, se pueden ver de corrido las primeras 6 películas de Star Trek, donde participa el elenco de la serie original. Es decir, luego de esa película, debe verse Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, también llamada The Voyage Home en inglés. Luego, la película Star Trek 5, La Última Frontera o The Final Frontier, del año 1989. Y luego, la película Star Trek 6, Aquel País Desconocido, del año 1991. Luego de eso habría que ver el episodio número 4 de la segunda temporada de la serie Short Treks, que es simplemente una historia de un pequeño tardígrado espacial que viaja por el tiempo y el espacio, creo que con un robot, y va viendo distintos momentos de Star Trek que ya habíamos visto. Luego de todo eso, hay que tener en cuenta que pasaron aproximadamente 65 años, y ahí va la película llamada Star Trek Sección 31. Esta es una película de la plataforma Paramount Plus, estrenada en el año 2025, y la protagonista es el personaje conocido como la Emperatriz Georgiou. Y presten atención y cuidado que acá va un spoiler. La última vez que vimos a este personaje fue en la segunda temporada de Star Trek Discovery, que había que ver con anticipación a esto, pero no se continúan viendo todavía las demás temporadas de Star Trek Discovery, porque los protagonistas hacen un viaje en el tiempo hacia el futuro. Sin embargo, el único personaje que aparece en esta película es el personaje de la Emperatriz Georgiou. El resto de los protagonistas viajan más al futuro. Más adelante les voy a explicar por qué. Luego de eso, pasaron aproximadamente unos 40 años de lo último que vimos de la película de la sección 31 y se continúa viendo la serie Star Trek The Next Generation, también conocida en español a veces como la nueva generación o la siguiente generación, que fue estrenada en el año 1987. Luego de eso se continúa con la serie de televisión Star Trek Espacio Profundo 9 o Abismo Espacial 9 o, por su título en inglés, Deep Space Nine. Pero en este mismo momento, esta serie que es Deep Space Nine del año 1993, solamente hay que ver del episodio 1 al episodio 3 de la primera temporada, solamente hasta ahí, para luego ver la película llamada Star Trek Generations, también a veces llamada en español Generaciones o la próxima generación, del año 1994. Luego de eso se puede seguir viendo la serie Deep Space Nine, de donde se había dejado, que sería el episodio número 4 de la primera temporada hasta el episodio número 13 de la quinta temporada. Pero ahí, en ese momento, hay que hacer una pausa para ver otra película que es Star Trek First Contact o El Primer Contacto, del año 1996. Una vez que se terminó de ver esa película que es El Primer Contacto, se puede ver tranquilamente sin problema todo lo que resta de la serie Star Trek Espacio Profundo 9 o Deep Space Nine. Luego de eso debe verse la serie Star Trek Voyager del año 1995. Posteriormente a eso debe verse la película Star Trek Insurrection del año 1998. Y luego de eso finalmente la película llamada Star Trek Nemesis del año 2002. Una vez terminada con esa película, debe verse la serie animada Star Trek Lower Decks, también conocida como Rangos Inferiores, del año 2020. Esta es una serie animada principalmente con un tono de comedia, pero no tengan duda de que también es canon. Luego de eso hay que continuar viendo la serie animada Star Trek Prodigy del año 2021.
Esta serie, aunque sea animada, también es canon. Y luego hay que ver el episodio número 6 de la segunda temporada de la serie Short Treks. Lo que tienen que recordar de ese episodio es que algo terrible ocurrió en el planeta Marte. Y acá es donde la cosa se complica un poco, así que les voy a pedir que presten mucha atención, pero cualquier duda o pregunta que tengan me la pueden dejar en los comentarios. Ok, continuamos con el hecho de que en esto que deberíamos llamar la línea de tiempo principal, muchas veces conocida como la línea temporal Prime, ocurre un hecho que es un viaje en el tiempo. Una nave de tipo romulana viaja aproximadamente 100 años al pasado. Hay muchos viajes en el tiempo a lo largo de las películas y de las series de Star Trek, pero lo curioso de este viaje en puntual es que desencadena una línea temporal paralela conocida comúnmente como línea temporal Kelvin, y en esta segunda línea temporal paralela ocurren 3 películas. Más adelante vamos a volver sobre este tema, pero lo importante es que tienen que ver estas 3 películas y luego continuar con las otras series que hay para ver que corresponden nuevamente a la línea temporal principal o línea Prime. Así que, como dijimos, ahora hay que ver la película llamada Star Trek, a veces solamente así, a veces también se le llama Star Trek Un Nuevo Futuro o El Futuro Comienza, del año 2009. Luego de eso se ve la película Star Trek en la Oscuridad, del año 2013, y en tercer lugar la película Star Trek Beyond o Star Trek Más Allá, del año 2016. Esas son las 3 películas que hay que ver de esta línea temporal paralela, y luego de eso continuamos con la línea temporal principal. De los últimos eventos que vimos en la línea temporal principal, habrán pasado aproximadamente unos 16 años, si no calculo mal, y ahí hay que ver la serie que se llama Star Trek Picard. Esta es una serie de televisión del año 2020 que lleva en su título el nombre de uno de los personajes, que sería el capitán Jean-Luc Picard. Y luego de esta serie habrán pasado aproximadamente unos 782 años, si no calculo mal, y luego de eso hay que ver los eventos que ocurren en la serie Star Trek Discovery de la temporada 3, 4 y 5. Esa serie que es Discovery, que habíamos dejado en la temporada 2, como les había mencionado, sus protagonistas viajaron en el tiempo hacia el futuro, y es por eso que es recién ahí cuando se ven las últimas 3 temporadas de esta serie. Una vez que se termina con esa serie, debe verse la serie Star Trek Starfleet Academy o Academia de la Flota Estelar, estrenada en el año 2026. Esa es la más nueva y reciente serie de Star Trek estrenada en el año en el que se está haciendo este video, pero no se vayan todavía porque todavía falta ver algo más. Falta ver el episodio número 2 de la primera temporada de la serie Short Treks, si no me equivoco titulado Calypso. Esta última historia de Short Treks ocurre aproximadamente 1039 años luego de lo último visto en Starfleet Academy. Por lo tanto, esta misteriosa historia llamada Calypso es lo último ocurrido dentro de la cronología de Star Trek. Y por lo tanto, lo último que debe verse si se decide ver todo este universo en orden cronológico. Ahora quiero que nos tomemos un momento para explicar lo que ocurre con la serie Star Trek Discovery y con la película Star Trek Sección 31, porque, como les había mencionado, y como pueden ver bien una vez que vean todo esto, desde ya les digo que hay spoilers, lo que ocurre es que la protagonista de la película Sección 31 es la emperatriz Georgiou, que es una de las protagonistas de la serie Star Trek Discovery. Pero luego de ver la primera y segunda temporada de Discovery, como les había dicho, hay que continuar viendo otras cosas porque los protagonistas de esta serie viajan bastantes años al futuro. El asunto es que una vez que realizan ese viaje, solamente el personaje de la emperatriz Georgiou hace un nuevo viaje, pero esta vez hacia el pasado. No vuelve a la época de la que había partido, sino que vuelve en algún momento entre la segunda temporada y la tercera temporada de Discovery. Por lo tanto,
es entre esas dos temporadas que se ubica la película de la sección 31. Es por eso que van a ver primero a la emperatriz Georgiou ahí, sin entender por qué está ahí y dónde está el resto de los personajes de la serie Discovery. Pero por supuesto, una vez que vean todo esto, eventualmente van a tener todas las respuestas a esas preguntas. Y como los protagonistas de la serie Discovery viajan bastante al futuro, es por eso que las últimas 3 temporadas de esa serie tienen que verse casi al final de lo que sería el orden cronológico de visionado para el universo de Star Trek. Lo que sí les puedo decir, algo que tienen que recordar de la película Sección 31, es el personaje de una mujer, una oficial de la flota, de apellido Garrett. Luego de eso también quisiera explicarles y mostrarles cómo es que están posicionadas lo que serían las principales 2 líneas temporales de este universo. Por supuesto que hay muchas, pero hay 2 que son las que hay que tener más en cuenta. Una es la línea principal y la otra es la que se conoce como línea Kelvin. En la línea principal pasamos desde los eventos de la primera serie, que sería Star Trek Enterprise, y seguimos por la cronología que incluye el piloto fallido de Cage, la serie Star Trek Discovery, la serie Strange New Worlds, la serie original de Star Trek, y por supuesto también hay que incluir la serie animada. Y a partir de ahí todo el resto de lo que les había comentado de lo que tienen que ver. Pero para lo que es la línea temporal Kelvin, esa línea comparte, igual que la línea principal, como su pasado en común a la serie Enterprise. Esa es la serie que no se toca y que no se modifica en nada, y que luego de esa serie, dentro de lo que es la cronología de la línea Kelvin, iría las 3 películas que serían Star Trek en la oscuridad y Star Trek Beyond. Es por eso que se puede ver en estas últimas 3 películas muchos personajes que ya se habían visto, ya sea en The Cage, en Discovery, en Strange New Worlds o incluso en la serie original, ya que ocurren en el mismo periodo, en la misma época, pero en una línea temporal distinta. Para que se entienda, es como si estuvieran en la misma calle, pero en un distinto carril a la misma altura. Pero a todo esto también podrían preguntarse por qué hay que ver esas 3 películas en el momento en el que las coloqué en el orden cronológico, si se supone que corresponden a una línea temporal distinta. Por lo tanto, podrían tener, arrancando por supuesto con Enterprise, una cronología aparte de la línea de tiempo principal. Bueno, la explicación de eso, que lo pueden ver en pantalla, es que luego de los eventos de las 2 series animadas, que serían Lower Decks y Prodigy, ahí iría el episodio de Short Treks, si no me equivoco se llama Niños de Marte, donde ocurre un evento en el planeta Marte, y posteriormente a eso ocurren otras cosas más que desencadenan lo que termina siendo el viaje temporal de la nave romulana, que, como les digo, viaja al pasado, creando una nueva línea temporal en la cual ocurren estas 3 películas. Este evento, que como les digo crea esta nueva línea temporal, es posteriormente mencionado en otras series, como por ejemplo en la serie Star Trek Picard. Es por eso que, por más de que sea una línea temporal aparte de la principal, tiene su origen, su creación en un evento que ocurre en la línea temporal principal. Es por eso que recomiendo en ese momento abordar esas 3 películas y luego continuar viendo, como les digo en orden cronológico, la línea temporal principal de Star Trek. Pero bueno, ese fue mi humilde intento para intentar ordenar todo lo que son las películas y las series de Star Trek de forma cronológica para el que lo quiera ver de esa manera. Por supuesto, hay algunos que prefieran verla en el orden de emisión, es decir, como se fue estrenando. Y para eso lo único que tienen que hacer es leer el año de estreno de la serie o de la película, y ahí lo pueden ir ordenando del más viejo al más nuevo. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que hay algunas cosas que son difíciles de encontrar según donde se busquen, más que nada si se buscan en las plataformas oficiales de streaming, como lo pueden ser la serie animada de Prodigy o sobre todo la serie de cortometrajes de Short Treks, que por el momento tengo entendido que no están disponibles en ningún lado, lo cual por supuesto está muy mal. Y lo mismo ocurriría con el piloto fallido de Cage. Sin embargo, muchas de esas escenas aparecen también en un episodio de la serie original, así que de una u otra forma se puede rescatar. Además de que es un contenido tan viejo que existe la posibilidad de que esté en redes sociales o incluso en YouTube. Pero tratando de ser lo más detallista y lo más completo posible, incluí todo lo que
confirmado, forma parte del canon actual de Star Trek, que como les digo incluye estas dos líneas temporales que son la principal y la Kelvin. Ahora ustedes por favor déjenme en los comentarios qué les pareció toda esta revisión de cómo ver Star Trek y cuál es su película o su serie favorita de Star Trek. Y por supuesto no se olviden de pasar por la primera parte si todavía no la vieron.